Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde queremos profundizar en un tema de suprema importancia, así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él los dirija en el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde estar en tu santo templo para poder estudiar tu palabra. Bendícelo, Señor, podamos discernir tu palabra, podamos conocer más a profundidad tu palabra, para que podamos crecer en conocimiento. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que todo sea para la honra y gloria de su nombre. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en este estudio quiero que hagamos un estudio profundo de el contexto en que se usa el término ramera en profecía apocalíptica. Lo vamos a espaciar en ese término. ¿Qué significa ese término ramera? ¿Cuál es el contexto? Y vamos a ver de qué manera una iglesia puede tornarse en ramera. Así que vamos a iniciar usando como base Apocalipsis 17, 1 y 2. Aquí se menciona o se describe a una mujer ramera y se le dan ciertas características y un cierto nombre, como Babilonia. Dice el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han enriquecido con el vino de su fornicación. Aquí se habla de una mujer ramera que está sentada sobre muchas aguas y que fornica con los reyes de la tierra. Noten qué interesante. Busqué el término ramera en el diccionario Strong y noten lo que dice este diccionario o cómo define el término ramera. El término ramera proviene del griego porne, de donde se deriva el término fornicación, fornicar o prostituta. De aquí donde proviene el término porne o pornografía. Venderse, literalmente venderse o exportar por la venta. Literalmente se quiere decir una mujer que se vende para fornicar. Ese es el término etimológico de ramera en el griego, porne, fornicación. Muy interesante. Ahora, quiero que hagamos un estudio profundo sobre este concepto de ramera según las escrituras. Para entender este término tenemos que ver primero la analogía que Dios usa para describir la relación que tiene su pueblo con Él. Vamos a ver algunos textos bíblicos donde se describen la relación que debe tener la iglesia con Dios. Y en este caso se usa la analogía o la comparación idéntica a un matrimonio. Así debe ser la relación que debe existir Cristo y su iglesia, con Cristo y su iglesia. Vamos a ver por lo menos 3 citas bíblicas para notar eso. Isaías 62, versículo 5 dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y con el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Noten cómo Dios hace una analogía aquí, una comparación, donde presenta la relación que debe existir entre un esposo y un esposo, y cómo Dios se considera como un esposo suyo. O sea, aquí hay una analogía o una comparación.
Este concepto también lo muestra el Nuevo Testamento. Noten lo que dice Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, hablando de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, noten, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, noten, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estos son términos para describir a una mujer virgen. Aquí se compara y se hace una relación entre el matrimonio y la iglesia, la esposa y el esposo. Cristo es el esposo espiritual de la iglesia, el marido espiritual, y la iglesia es la esposa analógicamente. Ahora, es muy interesante que Dios pide que su pueblo sea virgen, sin mancha y sin contaminación. Esto lo repite Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Noten lo que dice Pablo. Y noten que aquí hace una analogía. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo debe ser la iglesia para Cristo? ¿O cómo debe de presentarse la iglesia para Cristo? Como una mujer pura, lo que Pablo le llama sin mancha y sin arruga. Muy interesante. Ahora, ¿de dónde vienen estos términos? Virgen pura. La ley decía de que los sacerdotes que ministraban en el santuario y los sumos sacerdotes, si querían casarse, por ley tenían que buscar una mujer virgen. Noten lo que dice Levíticos, capítulo 21, versículo 13 y 14, dice: tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera. Noten qué interesante. Ni se tomará a su pueblo, sino que tomará de su pueblo, tenía que ser del pueblo de Dios, una mujer virgen. Noten qué interesante. Por eso es que Jesús quiere que su iglesia sea virgen, porque así como los sacerdotes en el santuario, sus esposas tenían que ser vírgenes, o sus novias tenían que ser vírgenes para casarse, así Cristo, nuestro sumo sacerdote, toma por esposa a una mujer virgen, que es su iglesia, una mujer sin mancha y sin arruga. Por eso es que Jesús, en los escritos de la Biblia, especialmente en el libro de Hebreos, se le llama que es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque los sacerdotes buscaban una mujer virgen para casarse con ella. Ahora, lo interesante es de que esta analogía tiene varios aspectos. ¿Cuándo es que una mujer se convertía en ramera? ¿Cuándo es que una mujer virgen que se había desposado con su esposo se convertía en una ramera? Porque estamos tomando una analogía para ver el concepto apocalíptico y el contexto cuando se usa el término ramera. Es muy importante eso. La palabra ramera en la Biblia se usa cuando una esposa se aleja de su marido y se va a fornicar con otros y a cometer fornicación. En la Biblia, la fornicación y el adulterio espiritual se relaciona con falsas prácticas y falsas costumbres. Fornicar con la verdad. Esto la Biblia le llama fornicación o adulterio espiritual. El adulterio físico toma una aplicación simbólica en esta analogía.
Y es que se le llama fornicación cuando el pueblo de Dios se aparta, la esposa se aparta del marido espiritual que es Cristo y se va en pos de otros amantes que serían las costumbres y falsas prácticas de las naciones. A eso la Biblia le llama adulterio y fornicación espiritual. Vamos a ver por lo menos 3 ejemplos bíblicos donde Dios compara a su pueblo con una ramera por haberse alejado de su esposo espiritual y de la verdad de su esposo para ir en pos de otros amantes y fornicar con la verdad y así cometer fornicación y adulterio espiritual. Primer cita. Ezequiel capítulo 23, versículo 30 al 31 dice: estas cosas se harán contigo porque fornicaste. Noten lo que le dice Dios a Israel. Porque fornicaste en pos de otras naciones, con las cuales te contaminaste con sus ídolos. O sea, la idolatría es adulterio y fornicación espiritual para Dios. Y cuando Israel se apartaba de su marido espiritual, que es Dios, y se iba a seguir otras costumbres de las naciones paganas, eso era fornicación, la idolatría. En el camino de tu hermosura anduviste, yo pues pondré tu cáliz en tu mano. Noten qué interesante. Ezequiel 16:15 dice también: pero confiaste en tu hermosura. Noten que son términos para describir a una mujer que se jacta de su hermosura. Y te prostituiste a causa de tu nombre, y derramaste tu fornicación en cuanto pasaron suya eras. Hablando cómo Israel fornicó en ir en pos de la idolatría y de las costumbres y falsas prácticas de las naciones circunvecinas. Esto lo deja más en claro Ezequiel capítulo 16, versículo 28 al 30. Noten lo que dice: fornicaste con los asirios. Miren los amantes de Israel. Fornicaste con los asirios. Por no haberte saciado, fornicaste con ellos. Y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán, la de los caldeos. Y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. ¿Cómo compara Dios a su pueblo? ¿O de qué manera se usa aquí la analogía para comparar a su pueblo, que era la esposa espiritual de Dios, con una ramera por practicar idolatría e ir en pos de otros amantes que eran las naciones paganas? A eso Dios le llama fornicación y adulterio espiritual. ¿Dios condena el adulterio? Sí. Y no solamente el adulterio físico, sino también el adulterio espiritual. Cuando la iglesia pura y sin mancha se mezcla con prácticas y costumbres paganas, en especial la idolatría, ya sea en todos sus aspectos, ya sea idolatría espiritual e idolatría física, literal. Noten lo que dice Santiago 4:4, versículo al 5. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5 dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Noten la analogía aquí de nuevo. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros los anhela celosamente. Dios es celoso cuando su pueblo se mezcla con costumbres y prácticas paganas. Dios es provocado a celo por su pueblo. Así como una mujer se va en pos de otros amantes y provoca a celo a su esposo, legalmente esposo. Es muy interesante. Ahora, con esta base vamos a entender ahora el término ramera en profecía apocalíptica. En Apocalipsis 17, la ramera no es Israel. Israel solamente se usa como un tipo de la ramera de Apocalipsis.
La ramera del Apocalipsis debe ser interpretado en otro contexto. ¿Y cuál es el contexto? El contexto de la ramera de Apocalipsis 17 es un símbolo para representar a todas las religiones apóstatas que practican falsas doctrinas y falsas enseñanzas, y así se han alejado de las verdades bíblicas de su marido espiritual, que es Cristo. Babilonia no es algo literal, porque la Babilonia literal fue conquistada por los persas, según Daniel capítulo 5. La Babilonia en Apocalipsis tiene su símbolo para representar las diferentes formas de falsa religión en el cristianismo apóstata, actualmente hablando. Y noten qué interesante, que Apocalipsis 17:5 se le llama a esta gran ramera un nombre específico. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Noten que aquí se le llama a esta ramera Babilonia la grande. Pero ¿por qué Babilonia? Aquí solamente se usa el nombre, no se puede tomar la literalidad de la ciudad, porque ya no existe la ciudad. El nombre significa algo. ¿Y qué significa la palabra Babilonia en profecía? Conflicto de los siglos, página 378, párrafo 2, dice lo siguiente: la palabra Babilonia se deriva de Babel, que significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de falsas religiones apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para presentar a una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata, exactamente como la que estamos viendo o divisando en Apocalipsis 17, 1 al 5. Interesante. Pero se dice que esta ramera tiene hijas, porque es madre de las rameras. Es una madre, es una iglesia madre, pero que esta madre tiene hijas, y todas son rameras también. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 380, párrafo 1. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben de simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianzas ilícitas con el mundo. ¿Lo vimos eso en Ezequiel? Sí. El mensaje de Apocalipsis 14 se anuncia la caída de Babilonia. Debe aplicarse a las comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. ¿Notaron, hermano? Iglesias que fueron puras y se corrompieron por apartarse de las verdades de Dios, que es su marido espiritual, que es Cristo, nuestro marido espiritual. ¿Cómo se corrompió esta ramera? ¿Quién es esta ramera? La ramera, hermanos, madre, no hay lugar a duda para identificar que representa al sistema católico romano. Y las hijas representan al protestantismo apóstata, que sigue doctrinas, mandamientos y tradiciones de la madre. Ahora, ¿cómo se corrompió esta mujer? Porque vimos de que solamente alguien que haya sido virgen y se apartó de su esposo espiritualmente hablando y se va en pos de otros amantes para asimilar sus costumbres, es que se convierte un pueblo en ramera. Entonces significa que esta mujer ramera de Apocalipsis 17 en un tiempo fue pura, y con el tiempo abandonó a su esposo y la verdad espiritual de su esposo y se fue a asimilar otras costumbres y falsas prácticas de sus amantes, que son las naciones y los poderes políticos, que en Apocalipsis 17, 1 al 3 se le llaman los reyes de la tierra, los magnates y los príncipes de esta tierra. Tenemos que buscar en la Biblia una iglesia apóstata que reina sobre los reyes de la tierra y que controla a las muchedumbres con falsas prácticas y falsas doctrinas. Pero lo interesante es
de que tenemos que divisar en qué momento de la historia esta ramera se convirtió en ramera, porque significa que un tiempo fue virgen, fue una esposa fiel y de repente se apartó de su esposo espiritual y se fue a fornicar con otros amantes. Lo interesante es, hermanos, que esto lo constata la historia. Cristo Jesús dejó una iglesia pura, la iglesia primitiva, con 12 apóstoles. Eso fue en el año 31. Cristo Jesús eligió 12 apóstoles porque ellos iban a impulsar el gran movimiento cristiano hasta hoy en nuestros días. Esto sucedió en el año 31. Cristo eligió una iglesia pura. Eligió, hermanos, 12 apóstoles para que ellos impulsaran la obra de evangelización hasta el fin del mundo. Pero lo interesante es, hermanos, que esta iglesia pura con el tiempo fue cambiando y modificando la verdad de Dios. ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? Cuando los apóstoles murieron, los nuevos líderes que empezaron a formar o a dirigir la iglesia primitiva empezaron a dar nueva forma a la religión de Cristo. Y poco a poco se empezaron a introducir al pueblo de Dios falsas prácticas. Pablo le llama a esta apostasía o a esta decadencia espiritual la gran apostasía. Como la iglesia, después de la muerte de los apóstoles en el primer siglo y en el segundo siglo, iba a empezar la iglesia a introducir en su seno falsas prácticas y falsas doctrinas. Pablo, hablando de esta decadencia espiritual de la iglesia, noten lo que dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Noten cómo le llama Pablo a esta gran apostasía: hombre de pecado e hijo de perdición, porque es un sistema que se iba a levantar dentro del pueblo, así como Judas se levantó entre los 12 para traicionar a Cristo. Este sistema también se iba a levantar como Judas y iba a ser un hombre de pecado, un hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene. Lo que lo detenía, este sistema que se iba a levantar después de que los apóstoles murieran, era el Imperio Romano, porque quien gobernaba en los tiempos de Pablo era Roma. Después de que Roma cayera, se iba a levantar el sistema papal o la Roma cristiana. Roma cayó, hermanos, eso lo constata la historia. Roma cayó en el año 476 después de Cristo. Y el papado o la hegemonía del papado inició en el 508 y tomando más poder en el año 538. En el 508 fue cuando Clodoveo, rey de los francos, entregó por primera vez el poder temporal al papado. En el 538 empieza la hegemonía del sistema papal o de este poder. Noten, pero quien lo detenía en los tiempos de Pablo era el Imperio Romano. Caído el Imperio Romano, se iba a levantar a este sistema que iba a surgir como Judas dentro del pueblo. Por eso es que Pablo le llama la gran apostasía. Esta palabra apostasía es un abandono de la verdad. Un apóstata no es un impío ni un pagano que anda fuera de la iglesia o que nunca conoció el evangelio. Un apóstata es aquel que conoció la verdad, la predicó la verdad, la vivió la verdad y se aleja y le da la espalda a la verdad. En ese contexto es que la Biblia usa la palabra apóstata o apostasía. Aquí vemos de que el apóstol Pablo habla de una gran apostasía que iba a surgir después de que los apóstoles murieran. Esto lo corrobora Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, página 438, párrafo 1. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio, al aceptar costumbres, noten, hermanos, cómo la iglesia primitiva, que era virgen, se empezó a corromper con el tiempo, y eso dio a luz al papado, que conocemos hoy como el sistema católico romano, una mezcla de iglesia y Estado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio,
noten que era virgen, al aceptar las costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil, una alusión a las persecuciones de la Edad Media. Y el resultado fue el papado. Noten que el papado es el producto de esta apostasía de los primeros siglos de la era cristiana, cuando la iglesia empezó a introducir en su seno falsas prácticas y falsas doctrinas. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar a la herejía. Esto fue el resultado de la gran apostasía. Y aquí la iglesia empezó a convertirse en ramera, abandonando a su esposo y la verdad de su esposo, e ir en pos de otros amantes, asimilando costumbres y ritos paganos. Por eso esta mujer se convirtió en ramera, al buscar la ayuda del poder civil para perseguir a los herejes. Esta cita lo deja más claramente. Conflicto de los siglos, página 381, párrafo 6, dice: ¿cuál es el origen de esta gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Al conformarse a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo, el apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de la iniquidad. Y cita 2 Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían, noten hermanos, mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, virgen. Pero hacia fines del siglo II, noten, aquí empieza la decadencia, la gran apostasía. La mayoría de iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció. E insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. O sea, cambiaron las cosas, empezaron a cambiar todo. Y para aumentar el número de los convertidos, se rebajó al alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue una ola de paganismo al que anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas, sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. La iglesia se apartó de la sencillez del evangelio y empezó a entrar el paganismo a la iglesia, y la iglesia se empezó a constituir en ramera. La iglesia católica que vemos hoy en día, un imperio mundial de iglesia y Estado, es el fruto de esa gran apostasía. Por eso es que se le llama ramera en Apocalipsis 17. Saben, hermanos, que cuando la iglesia empezó a decaer espiritualmente al final del siglo II, empezó a entrar una ola de paganismo y de falsas doctrinas. Una de las falsas doctrinas que entraron a la iglesia y que hoy la iglesia católica las revive y las patrocina abiertamente, y que con estas falsas doctrinas se engaña al mundo entero, son: el rito bíblico de la cena del Señor fue reemplazado por el sacrificio idolátrico de la misa. Otra herejía fue el pago de las indulgencias. Esto era la remisión de pecados pasados, presentes y futuros, y la liberación de todas las sanciones y penalidades en que se incurriera. Después se preparó el camino para la introducción de otra invención pagana, el purgatorio, que se empleó para atemorizar a las multitudes crédulas y supersticiosas e ignorantes de las Escrituras. También se estableció el culto a los santos. No vemos a ningún discípulo dando culto a los santos o teniendo imágenes para darle culto a las imágenes de San Nicolás, de San Pedro, de San Jerónimo, de tantos santos que tiene la iglesia católica, que son más de 7,000 santos que ahora se les llama patrono. Esto fue introducido a la iglesia cuando la iglesia empezó a decaer en apostasía.
También se estableció el culto a los santos, las reliquias, la adoración a la Virgen María. ¿A dónde encontramos en la Biblia de que los discípulos le dieron culto a María? No hay ningún texto bíblico. A esto le siguió el tormento eterno de los malos y la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. También se introdujo la santidad del domingo en honor al día del sol, pero ahora la iglesia le puso en honor a la resurrección de Cristo. El bautismo de infantes, bautizar bebé, tampoco no hay base bíblica para eso. Se introdujo también la falsa doctrina del Papa como cabeza visible de la iglesia, sobre todo los monarcas. Se le enseñó a la gente a confiar en sus propias obras para salvarse de su pecado. Estas y otras doctrinas se introducieron en la iglesia, y con el tiempo la iglesia empezó a degradarse y hoy vemos una iglesia completamente ramera, porque se alejó de su esposo, que es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es que Dios levanta un remanente, la iglesia adventista del séptimo día, para rescatar estas verdades que la reforma protestante no cumplió o no rescató completamente. Dios levanta un pueblo especial para denunciar este sistema y rescatar todas estas verdades que fueron introducidas en el seno de la iglesia durante toda esta historia. ¿Qué es Babilonia? ¿Y qué es el vino de Babilonia? Noten lo que dice este libro, Iglesia Remanente, página 93, párrafo 1. Las iglesias caídas son Babilonia. Esta ha fomentado doctrinas venenosas, el vino del error. Noten que la ramera tiene vino y embriaga a las naciones con su vino. Este vino se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores presentan al mundo diversas iglesias. Y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, un furor producido por falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a irarse contra los que no quieren estar en armonía con estas herejías engañosas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de la creación de Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta por qué Dios en Apocalipsis usa el término ramera? Porque el sistema católico romano se apartó de la verdad bíblica y hoy enseña doctrinas y mandamientos de hombre. Noten lo que dijo Jesús hablando de esto. Esto mismo pasó con Israel o con los fariseos en los tiempos de Jesús. Se habían apartado de los mandamientos de Dios y habían asimilado falsas enseñanzas, costumbres y tradiciones paganas de hombre. Y noten lo que les dijo Jesús a los fariseos. Marcos 7, versículo 6 al 8. Respondiendo él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, del lavamiento de los jarros y de vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Por eso es que Dios, hermanos, llama a estas iglesias apóstatas ramera, Babilonia. Y los pecados de este sistema son abominables para Dios, que Dios llama a su pueblo a que salga de estos sistemas. Y hace un llamado para que salgamos de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde. Note lo que dice Apocalipsis 18, versículo 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salid, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas,
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cuándo es que la copa de iniquidad la llenará Babilonia? ¿Cuándo es que los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo? Cuando se invalide por completo la ley de Dios y se establezca por ley el decreto de la observancia del falso día de reposo y se imponga la marca de la bestia por fuerza. Será en este entonces donde los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo y Dios se va a acordar de este sistema para darle el pago que se merece. Pero Dios manda a su pueblo salir de estos sistemas. Dios está llamando a sus hijos que están en estos sistemas a que salgan de Babilonia, porque en Babilonia no se practica la verdad, sino que se practican falsas enseñanzas, costumbres y tradiciones de hombre. Dios tenga misericordia de nosotros y de todos sus hijos que aún están en Babilonia, para que puedan salir de sus sistemas y formar parte del verdadero pueblo de Dios. Dios les bendiga, hermano. Hasta aquí llega el estudio. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las profecías que son claras y diáfanas, que nos ayudan a identificar esta falsa religión que en su medio practica falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Por eso es que es una ramera. Señor, ayúdala, Señor, a no ser partícipe de ella y poder salir lo más pronto posible de este sistema antes de que sea demasiado tarde. Señor, ten misericordia de tus hijos, pues te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.